Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a comenzar un ciclo de 2 encuentros junto con la doctora Nieve Ruaja, quien va a estar dando una charla sobre dilemas actuales en los procesos de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Este encuentro se hace en conjunto con el Ministerio Público de la Defensa. Nos acompaña Agustina Bladilo del Ministerio, a quien también le doy la bienvenida y quiere pasar un aviso. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Nieve, por sumarte a la propuesta. Y les robo unos minutitos para contarles un poco que la Escuela de la Defensa Pública de la Defensoría General de la Nación cuenta con un repositorio de recursos donde hay mucho material novedoso y útil tanto para la práctica como para la investigación jurídica. Y en ese sentido, ahora los invitamos a suscribirnos al newsletter que tenemos, donde semanalmente realizamos envíos con jurisprudencia novedosa sobre distintas temáticas. Así que ahora en el chat del encuentro voy a estar enviándoles el link para que puedan conocernos y suscribirse. Eso por nuestra parte. Muy bien. Bueno, yo voy a estar compartiendo en unos minutos un link donde van a poder dar asistencia y donde pedimos que la gente que pertenece al Ministerio Público de la Defensa tilde justamente que pertenece al ministerio, así les queda el registro a las chicas. Bueno, Nieve es abogada, es especialista en Derecho de Familia y docente universitaria y le doy una cordial bienvenida, Nieve. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Irene, por la presentación. Gracias, Agustina, por la organización, por la invitación y por poner este tema en la mesa de alguna manera, que me parece que es un tema complejo, pero necesario también. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Y bueno, y a todos los demás y las demás que están ahí conectados y conectadas, les agradezco mucho por haberse sumado. Veo caras conocidas de amigas, amigos, así que gracias también por estar ahí del otro lado. Bueno, la idea es en este encuentro, en el encuentro que viene, profundizar sobre algunos dilemas que se presentan en los casos de sustracción internacional de niños. Dilemas, algunos que son constantes, lamentablemente, es decir, que se siguen presentando a pesar del transcurso del paso del tiempo y otros dilemas que por ahí son más novedosos, más modernos o que aparecieron hace menos tiempo de alguna manera. Y bueno, y la realidad es que, bueno, yo les vengo a contar lo que yo tengo estudiado, algunas sentencias que por ahí tengo relevadas de estos temas, pero bueno, sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes trabajan en estos temas, tienen contacto con esta temática. Así que los invito y las invito a que intervengan, a que hagan sus aportes, a que también cuenten sus experiencias en la medida que tengan ganas, porque me parece que eso enriquece mucho la dinámica de este tipo de curso o de webinar. Incluso, bueno, para mí también es muy enriquecedor escuchar sus experiencias, sus perspectivas, sus opiniones. Y bueno, y por otro lado, también cuando organizamos este encuentro con Agustina, hablamos de que en general en este tipo de encuentros se presenta la situación de algunas personas que es la primera vez que toman contacto con la temática y otras personas que no, que ya vienen trabajando, la conocen. Entonces la idea es poder cubrir de alguna manera las expectativas o las distintas situaciones en las que por ahí se presentan ustedes a este curso, algunos conociendo esta problemática o de los procesos de sustracción internacional de niños o teniendo incluso experiencia práctica, pero también entiendo que por ahí en otros casos con un contacto más novedoso con el tema. Entonces trataremos de ir cubriendo todas esas expectativas. Bueno, de vuelta los invito y las invito a participar las veces que quieran, simplemente abriendo el micrófono, preguntando. En definitiva, les voy a contar, digamos, lo que yo conozco hasta el momento, pero bueno, siempre hay espacio para la reflexión conjunta o para el intercambio que fuera necesario. Así que bueno, repito que están todos invitados, invitadas a habilitar sus micrófonos, a participar activamente o lo que necesitan. ¿Sí? Yo preparé una presentación de PowerPoint que se las comparto y entonces después cualquier cosa, si la quieren, la podemos compartir, no hay ningún problema. Entonces, como veníamos diciendo, bueno, la idea es centralizar en algunos dilemas que se presentan en la actualidad, algunos más novedosos, otros que vienen hace más tiempo, abarcando también esta idea de pasar por de qué se trata un proceso de restitución cuando se presenta,
Bueno, todos ustedes conocen esta situación seguramente o con más profundidad o por los medios de comunicación o por haberlo estudiado tal vez en la facultad, que se genera cuando un niño o una niña es sustraída o sustraído del lugar donde tiene su residencia habitual, donde tiene su centro de vida, y en este desplazamiento que se produce del niño o de la niña puede ser que haya sido desplazado sin la autorización de su otro progenitor o progenitora, y eso es lo que nosotros vamos a considerar desde esta perspectiva un traslado ilícito, o que este desplazamiento se haya producido con una autorización del otro progenitor o la otra progenitora, pero que vencido el plazo de esa autorización no se restituya al niño o niña al estado donde tenía su centro de vida. Entonces, en este sentido, vemos que la comunidad jurídica de naciones se ha preocupado y se ha ocupado de esta problemática desde hace muchos años a esta parte, y es difícil muchas veces llegar a soluciones uniformadas con el aval o con el consenso de los distintos países del mundo, y en este caso también ha sucedido eso, y por lo tanto la solución a este problema ha sido erigida en un esquema de cooperación internacional, porque ha resultado imposible, después de los debates parlamentarios de su momento y demás, encontrar soluciones en materia de juez competente, derecho aplicable, reconocimiento de decisiones, en un esquema que fuera realmente eficiente. Estos procesos de sustracción internacional de niños que vamos a estudiar hoy, que vamos a profundizar hoy, son unos procesos que fueron ideados para que se produzcan en un periodo muy corto de tiempo, en un periodo en el cual los niños y niñas que hayan sido víctimas de estos desplazamientos ilícitos cometidos por alguno de sus progenitores sean restablecidos a la situación anterior, es decir, devueltos al estado de su residencia habitual o centro de vida, para que las cuestiones que tengan que dilucidar los padres en las que no estén de acuerdo se sustancien ante los jueces que resultan competentes para ellos, los jueces más próximos a los niños y niñas, que son los de su centro de vida, y no como producto de un obrar unilateral de alguno de sus progenitores. En este sentido, vamos a ver en un ratito cuál es el esquema de cooperación, pero simplemente como para presentar estos dilemas o desafíos que me propongo un poco abordar en esta clase y la clase que viene. Tenemos por un lado un aspecto muy, muy difícil de abordar, que en realidad se presenta como uno de estos dilemas, que es la determinación de dónde está la residencia habitual de un niño o niña. En muchos casos esta determinación de dónde se localiza la residencia habitual de un niño es muy sencilla, sobre todo cuando están en edad escolar y han ido siempre a una misma escuela, y en ese sentido vemos que no hay mayores dificultades para determinar dónde está la residencia habitual, y vamos a darle importancia de esta determinación, pero nos vamos a encontrar con cada vez más con casos de niños muy pequeños, en donde han vivido muy poco tiempo de vida en general, y entonces es mucho más difícil poder establecer dónde se encuentra la residencia habitual de estos niños y niñas y cómo esto repercute en el funcionamiento de estos esquemas de cooperación. Otro de los dilemas que vemos en la actualidad es cómo interpretar el alcance que tiene el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, un principio que por supuesto todos ustedes conocen, que se aplican para todas las disciplinas o materias en las que están involucrados los derechos de los niños y las niñas, pero es importante poder precisar cuál es el alcance de este interés superior en el contexto de la sustracción internacional de niños, para ser respetuoso de estos procesos, para no extender los plazos más allá de lo debido, y entonces también me propongo poder abordar este dilema que es este alcance. Otro de los dilemas que se presentan en la actualidad tiene que ver con la interpretación de la excepción de grave riesgo. Esta es una de las excepciones que se permiten esgrimir y fundar y probar como para poder apartarse las autoridades competentes de esta obligada restitución internacional que predican los convenios, y para poder hacerse esta excepción, lugar a esta excepción, debe probarse un grave riesgo que cada vez en mayor medida es alegado con sustento en la violencia de género que sufre la madre del niño o niña, que es quien lo sustrae. En este sentido, por ahí sirve aclarar desde ya que en general, al principio, cuando se daban los primeros casos de restitución internacional de niños, era muy frecuente la situación que se presentaba de ocultamiento de ese niño del otro progenitor, de decirle al niño que su progenitor o progenitora había fallecido, que ya no tenía interés en continuar con una relación,
o un ocultamiento de la persona menor de edad, pero que bueno, en la actualidad esta figura no es que no exista más, pero bueno, es mucho más o menos frecuente si queremos, y la situación que más se presenta entonces es esa situación en la que en general es la mamá quien sustrae a los niños y niñas, y muchas veces con estas alegaciones de que se encuentran escapando de situaciones de violencia de género, y vemos que mayormente se producen estas ilicitudes que ahora vamos a definir o intentar definir, y que tienen que ver con la retención ilícita más que con los desplazamientos ilícitos. Pero bueno, son todas estadísticas que en general sirven un poco para ilustrar la problemática o el cuadro de problemática más actual, pero después cada caso en sí mismo es su 100%, con lo cual en ese sentido las estadísticas pueden ser muy relativas. Otra de los dilemas que me gustaría abordar entre este encuentro y el próximo tiene que ver con la excepción que tiene sustento en la oposición que haga el niño a regresar al estado de su residencia habitual. Vamos a ver que otra de las excepciones tiene asidero en esta oposición que puede marcar un niño al ser entrevistado, al ser oído a su residencia habitual, y entonces también se presentan ciertos dilemas en relación a esta escucha, a la interpretación de la escucha, a la valoración de los dichos del niño en el marco de conocimiento de estos procedimientos que vamos a trabajar. Un dilema que sigue siendo un dilema, pero que lamentablemente es recurrente, es el problema de las demoras en los procedimientos de restitución. Creo yo, y no solamente yo, mucha gente que estudia y sigue este tema, que las demoras son el talón de Aquiles de la restitución internacional de niños. Las demoras ponen en jaque todo el andamiaje convencional, pero bueno, vamos a ir profundizándolo, pero adelanto que al menos eh, una posición que yo comparto es que ante la pregunta de si esto demora tanto, entonces no apliquemos más las convenciones de restitución o no tengamos más esquemas de restitución, y eso obraría muy en detrimento de todos los niños y niñas y adolescentes que viven en estas familias que podemos denominar internacionales. Las soluciones que actualmente brindan las convenciones internacionales en materia de restitución son perfectibles, sin lugar a dudas, pero no tener convenciones deja un escenario de mucha mayor incerteza y de vulnerabilidad y de violación a los derechos de los niños, sin lugar a dudas, al menos desde mi perspectiva, pero bueno, este es un espacio democrático, están todos invitados a en su momento opinar, por supuesto, lo que consideren. Y bueno, si el tiempo nos permite, también me gustaría traer un dilema, por lo menos dejarlo presentado, que se presenta en la actualidad frente a la situación que se genera cuando esa mamá o papá, a veces que sustraen a un niño, en el estado donde el niño permanece retenido o sustraído, presentan un pedido de refugio o de asilo en paralelo que tramita en una sede distinta, digamos, no tramita ante la justicia, en el caso de nuestro país de familia, sino entre otras sedes, en particular de la CONARE, que es un ente de tipo administrativo, y que tiene unas características muy particulares, el procedimiento para el pedido de refugio o de asilo, y que tramita en paralelo con un valor que es la confidencialidad en esos procesos, y que muchas veces pueden llegar a aparecer ciertas coaliciones entre estos dos procedimientos por separado, el de restitución y el de asilo. Es una figura o un dilema que no solamente se presenta a nivel nacional, en el caso de nuestro país, sino que también se presenta cada vez más a nivel de derecho comparado. Respecto en general de todos estos dilemas, me atrevo a decir que, como todo dilema, no ofrecen una solución justa, apropiada, única y determinada para los casos, ni para todos los casos, ni para cada caso. En general, cuando nos enfrentamos a un dilema, por definición, estamos en situaciones de muy difícil resolución, y en donde cualquier determinación que se tome, por supuesto que vamos a encontrar voces a favor, voces en contra, pros, contras, derechos que se protegen, pero otros derechos que también nos entra en duda si quedan protegidos o no, y justamente lo que los convierte en dilemas. Entonces,
desde ya les adelanto que no tengo soluciones acabadas para ninguno de estos problemas, que el objetivo va a ser más bien recrear determinados interrogantes que después pueden servir de utilidad en la resolución de algún caso, pero no me propongo, desde ya les digo, para no dejar a nadie frustrado, dar respuestas acabadas a ninguno de estos dilemas o cuestiones que planteo. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, medio a modo de presentación, no sé si alguien tiene alguna expectativa, alguna cuestión de estas que le interese más trabajar o alguna otra que yo no presenté acá, no es que estos sean los únicos dilemas y que por ahí es un buen momento para tenerlo en cuenta para lo que venga en lo que seguimos. No sé si alguien tiene ganas de tomar la palabra o escribir por el chat o lo que tengan ganas, ¿no? Bueno. Entonces, un poco como para poner en cuadro de situación a las personas que por ahí no tuvieron contacto con este tema, recordar que el sistema o los sistemas de cooperación para la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes se erigen con un enfoque infantocéntrico, es decir, con un foco en los derechos y en la protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Convención de los Derechos del Niño tiene distintos artículos que proveen la garantía y el reconocimiento de derechos de niños que se ponen en juego en caso de sustracción internacional, especialmente los artículos 9.3 y 10.2, donde se garantiza o se reconoce, mejor dicho, a los niños el derecho a mantener contacto periódico y y de manera asidua con su mamá y con su papá o con sus padres o sus progenitores, sin perjuicio de que vivan en el mismo estado que ellos o no. Y es importante tener en cuenta que el propio artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño establece una obligación que asumen los estados nacionales de luchar contra el flagelo del traslado o retención ilícitas de niños, niñas y adolescentes en el extranjero. Ya desde la Convención se percibe a esta situación como justamente un flagelo, y pese a que la Convención de la Haya sobre este tema había visto la luz 10 años antes de la Convención de los Derechos del Niño, lo cierto es que estas dos convenciones se van trabajando en paralelo a lo largo de los años y que están totalmente alineadas. Incluso vamos a ver que hay una fuerte corriente que sostiene que realmente la Convención de la Haya en materia de sustracción internacional de niños o tiene esta impronta de Tratado de Derechos Humanos justamente porque tiene este guiño de la Convención de los Derechos del Niño, donde se reconoce como una forma de luchar contra este flagelo que los estados promuevan la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. Y esta adhesión a acuerdos existentes, en la época en que fue elaborada la Convención de los Derechos del Niño, era justamente el guiño a el Convenio de la Haya de 1980. ¿Cómo cumple la Argentina con esta obligación de luchar contra este flagelo? Principalmente en lo que es el sistema legal argentino, vamos a tener en cuenta que la Argentina aprueba la Convención de la Haya sobre la materia, que a la fecha hay 103 estados que nos vinculamos por esta convención, que a su vez hay 14 estados que nos vinculamos por la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, y que además existe una convención bilateral o un convenio bilateral de Argentina y Uruguay sobre este tema. El convenio bilateral, la realidad es que en la práctica no se aplica y se erige sobre un proceso o una forma de cooperación distinta a la que tienen las otras dos convenciones. Y las dos convenciones que ustedes ven acá primeras tienen un esquema muy similar de cooperación, tienen algunas diferencias que las iré tratando de contar a lo largo de estos dos encuentros, pero en lo que se refiere al proceso para la restitución en general se erigen sobre los mismos principios. Los 14 estados parte, que somos parte de la Convención Interamericana, son también parte de la Convención de la Haya. En los casos en que un caso cae bajo el ámbito de aplicación de las dos convenciones, por ejemplo, un caso Argentina-Uruguay, Argentina-Paraguay, Argentina-México, la propia Convención Interamericana, que es posterior, porque es del año 1989, en el artículo 34 establece que en esos casos corresponde aplicar la Convención Interamericana. Tenemos en la Corte, en los casos que han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en algunos antecedentes, por ejemplo en un caso con México, se advierte recién en instancia de corte que todo el caso había sido resuelto por las distintas instancias judiciales en aplicación
de la Convención de La Haya, pero en el caso correspondía aplicar la Convención Interamericana, y la Corte advierte, bueno, que en ese momento no iba a declarar la nulidad de todo lo actuado, pero que evidentemente la fuente normativa correspondiente a aplicar era la Interamericana, entonces continúa con esta idea. Pero bueno, la realidad es que los estándares interpretativos que se han elaborado en torno al Convenio de La Haya de 1980 se aplican también a la interpretación de los estándares de la Convención Interamericana, así que es por eso que yo me voy a referir a las dos en términos genéricos, salvo cuando haga esta diferencia. Y una cuestión muy novedosa o muy importante además a mi criterio para tener en cuenta es que recientemente, en el mes de septiembre, el 23 de septiembre, la Argentina ha ratificado el Convenio de La Haya de 1996 sobre protección internacional de niños. Esta convención internacional, que tiene varios años, como ustedes ven, es una convención que regula la jurisdicción internacional, el derecho aplicable, la cooperación internacional al tema en general de la responsabilidad parental y de las medidas de protección de niños, niñas y adolescentes, pero además de ser un instrumento con un ámbito de aplicación muy, muy amplio, tiene disposiciones especialmente pensadas para coadyuvar a los procesos de restitución, sobre todo a la ejecución de las órdenes de restitución. Entonces vamos a poder ver, o voy a tratar de al menos en esos aspectos, ver cuál va a ser la ventaja, qué es lo que la Argentina sí va a poder hacer cuando en enero, el 1 de enero del 2026, entre en vigor esta convención para nuestro país, nos vincule con 58 estados que son parte al momento, y con esos estados que sean parte tanto del Convenio de La Haya como de esta convención, se va a permitir o va a estar abierta la posibilidad a una cooperación internacional más fluida y sobre todo en lo que tiene que ver con la ejecución de las órdenes de restitución en los casos en que se requiere sobre todo la garantía de medidas de protección para el regreso seguro del niño, niña o adolescente al estado de su residencia habitual. No sé si hasta acá alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Se sigue, ¿sí? Me sigue, ok. Sí, seguimos, Nieve. Bien, gracias, Agus. Bueno, entonces cualquier cosa me preguntan, digamos, no quiero dar nada por sentado, con lo cual si tienen alguna pregunta, por más que parezca que tendrían que saberlo a esta altura, todas las preguntas siempre son bienvenidas y siempre hay alguien más que tiene dudas parecidas. Entonces, esto que vemos acá en esta imagen, en definitiva, es el hard law, el derecho duro, el derecho vinculante. Cuando nos llega un caso que se aplica a alguna de estas fuentes, no hay escapatoria, decimos los profes de Derecho Internacional Privado, hay una obligación internacional asumida por nuestro país de aplicar estas fuentes, con lo cual son las fuentes que resultan aplicables para resolver los casos. Pero sin perjuicio de esto, es muy importante reconocer que en materia de sustracción internacional de niños existe una importante fuente de soft law, de derecho blando, ¿sí? Este derecho blando está en general disponible en la página web de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que es esa que ustedes ven ahí al costado, y todos estos documentos que no me voy a explayar mucho, pero bueno, quien quiera un poco más de información sobre esto me puede escribir, después por ahí ponemos mi mail por si tiene alguna duda, lo que fuera. Yo no tengo problema en compartírselos o mandarles documentos explicativos o referentes a esto, pero me parece que está bueno tenerlos en cuenta porque de alguna manera contribuyen a la mejor interpretación y aplicación de las convenciones internacionales. Por un lado, tenemos el informe explicativo que elabora la doctora Pérez Vera, es una especie de debate parlamentario de qué es lo que se discute cuando se llega a sancionar o elaborar y firmar la Convención de La Haya, y es muy ilustrativo para la aplicación e interpretación de muchos de sus artículos. Por otro lado, la Conferencia de La Haya no solo se ha ocupado de elaborar la Convención, sino que elabora o sigue revisando a la medida que transcurre el tiempo las convenciones internacionales y su aplicación práctica, detecta los problemas en su aplicación y elabora estos instrumentos que son instrumentos de soft law porque cuentan con este proceso de elaboración en un foro internacional como es la Conferencia de La Haya, pero bueno, no se requiere para su entrada en vigor un proceso de aprobación ni de ratificación porque justamente son instrumentos de soft law como son las guías de buenas prácticas. Los tribunales de nuestro país en general muchas veces han recurrido a estas guías que pueden ser muy importantes para resolver los casos, sobre todo porque tienen
visiones prácticas, sugerencias, lineamientos de jueces y juezas que ya han resuelto casos en la materia. La última guía sobre la que vamos a intentar profundizar es la guía de buenas prácticas para la interpretación y aplicación del artículo 13.1b, que es justamente la excepción de grave riesgo. La guía es muy buena a mi criterio y es muy accesible para ser leída en español, así que les sugiero a quienes les guste el tema que la lean, tiene muchos ejemplos y me parece que es muy, muy clarificador de la interpretación de este artículo. Además, la Conferencia de La Haya celebra comisiones especiales en las cuales se llega a conclusiones y recomendaciones que aprueban los países que están presentes y por lo tanto son importantes tener en cuenta estas conclusiones. Tenemos también una ley de modelo de procedimiento, tanto para la aplicación de la Convención de La Haya como la Convención Interamericana. Esta ley fue elaborada por un grupo de expertos. Ustedes no sé si saben que la ley modelo es un instrumento de soft law porque es un modelo de ley para que los estados adopten leyes a semejanza de este modelo. Y vamos a ver que algunos países, como Uruguay, por ejemplo, ya lo ha hecho, algunas provincias de nuestro país también tienen algunas leyes de procedimiento o en sus códigos de procedimiento algunas disposiciones para regular el proceso de restitución internacional de niños, aunque sería deseable y muy bienvenido una ley una ley nacional de procedimiento, que bueno, cuando hablemos en un ratito les voy a contar cómo está el estado actual de la cuestión. También hay boletines de los jueces en el ámbito de la Conferencia de La Haya y una base de datos con jurisprudencia de todo el mundo, que es la base de datos de INCADAT, que es interesante porque se relevan sentencias de distintos países del mundo en aplicación de la Convención. Es un buscador muy amigable, así que ahí van a encontrar distintos fallos de distintos lugares del mundo sobre las distintas disposiciones de la Convención. En cuanto a las fuentes nacionales, vale la pena recordar que el artículo 2642 introduce regulación en materia de restitución internacional de niños en las disposiciones de derecho internacional privado. Concretamente, en el artículo 2642 consta de 3 párrafos. El primer párrafo extiende la aplicación de los principios que emanan de los convenios a los casos en que no resultan aplicables los convenios. Esta es una disposición muy importante porque les está diciendo a los jueces y juezas argentinas los casos de restitución se resuelven mediante esta lógica, mediante esta impronta, esta cooperación que traen estos convenios, que se aplican tanto si el otro Estado es parte en la convención como si no lo es. Entonces esto también refuerza un poco esta idea de que no tener convenciones de restitución sería mucho más engorroso que tenerlas, aunque no se apliquen en la actualidad o su funcionamiento no sea perfecto, la tendencia tiene que estar puesta en mejorar el funcionamiento de estos convenios y no en eliminarlos de alguna manera. El segundo párrafo del artículo 2642 contempla un deber muy importante que tiene que ver con que los jueces supervisen el regreso seguro de los niños, niñas y adolescentes al estado de su residencia habitual. Esto también presenta un dilema, para ser honesta, o varios dilemas, ¿no? En primer lugar, este deber de supervisar el regreso seguro es para todos los casos, es para los casos en los que peligra un regreso seguro y entonces solamente se debe supervisar cuando haya un riesgo de un regreso que no sea tan seguro. ¿Cuál es el límite de lo que se puede disponer o esperar de esa expectativa de regreso seguro? ¿Cuáles son las condiciones? El condicionamiento para el regreso seguro puede tornar abstracta la orden de restitución, entonces el cuidado que hay que tener en ese regreso seguro es muy importante. Pero fíjense qué importante que una fuente interna de hard law vinculante introduzca esta idea de supervisar el regreso seguro, mientras que las propias convenciones de restitución no lo introducen. Sí el soft law que recién les presenté, pero no el derecho vinculante por medio de las convenciones. Entonces, este es un agregado muy importante que trae el Código Civil y Comercial de la Nación, al igual que el tercer párrafo, que está destinado principalmente a aquellos casos en donde la Argentina no sea un país requerido para restituir, sino un país que requiere la restitución cuando niños y niñas que sean residentes en nuestro país sean sustraídos ilícitamente en el extranjero y que los jueces o autoridades competentes en el otro estado para restituirlos a la Argentina necesiten
asegurar ese regreso de los niños y requieran las autoridades argentinas medidas de protección, este artículo 2642 en el tercer párrafo autoriza a los jueces y juezas argentinas a tomar medidas anticipadas de protección tanto para los niños, niñas y adolescentes como para la persona adulta que los acompañe. Entonces, si un caso de alegaciones de violencia de género, por ejemplo, se planteara en el extranjero de una mamá y un niño que huyen de la Argentina en razón de esa violencia, de alguna manera este párrafo garantiza que las autoridades argentinas puedan intervenir sin perjuicio que el niño o la niña no se encuentre en el país, pero como para cooperar con las autoridades extranjeras y garantizar un regreso a la Argentina, pero con la protección necesaria para que no se afecten los derechos a la integridad física o psíquica ni del niño ni de la madre en el ejemplo que acabo de dar. ¿Sí? Y también tenemos una importantísima fuente soft law a nivel nacional, la llamo soft law porque no es vinculante, es un protocolo de actuación que elaboró la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2017 y que cuenta con muchos lineamientos, muchas guías, como para que un juez o una jueza que tiene que resolver un caso de restitución tenga ciertos parámetros que tienen que ver con el procedimiento y con la premura de estos procedimientos para poder resolver. Y vemos que cada vez más la justicia, el Poder Judicial de nuestro país en sus distintas provincias, muchas provincias de nuestro país adhieren a este protocolo de actuación y vemos que es cada vez más invocado y que lo que propone es cada vez más aplicado en los casos de restitución y que contribuye a reducir parcialmente un poco estas demoras que venimos presentando. Para terminar este panorama de fuentes, y después les voy a dar lugar a que me hagan preguntas si es que tuvieran alguna o alguna reflexión que quisieran compartir u otra información, lo que les comentaba antes, estas son algunas provincias que tienen regulación procesal sobre justamente estos procedimientos de restitución. Tal vez alguno o alguna de ustedes es de alguna otra provincia que no esté aquí, está buena que lo aclaren si tienen ganas. Y por un lado es positivo que en las provincias haya una concientización sobre esto, que se ponga el tema, que se traten de acortar los procesos. Córdoba es la pionera con esta ley del año 2016 que ha demostrado que se han reducido mucho los tiempos en los procesos de restitución en la provincia de Córdoba, una ley que viene acompañada de otra ley que consagra la concentración de jurisdicción en la provincia y solo hay 5 jueces en toda la provincia que entienden en estos casos y entonces eso les permite mucha más especialización y capacitación para resolver este tipo de casos y ha sido muy positivo para la provincia. Pero bueno, sin perjuicio de eso, seguimos teniendo muchas instancias de revisión. Tenemos en muchas provincias la primera instancia, la apelación, la Corte Provincial y la Corte Nacional, y eso verdaderamente atenta contra las demoras. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y a raíz del fallo Levinas, también ahora se pasa por el Tribunal Superior de Justicia, y eso también alarga los procedimientos, lo que realmente lo tornan un verdadero desafío, combatir esas demoras. Y bueno, y en definitiva, no estaría bueno que porque algunas provincias regulan el procedimiento y otras no, esto produzca un forum shopping entre provincias y lo ideal de alguna manera, al menos en mi entender, sería una ley nacional que unifique el procedimiento de restitución en todo el país. Hay quienes podrán decir, pero esta es una cuestión no delegada al Congreso Nacional, ¿cómo va a haber una ley nacional de restitución? Y actualmente hay 2 proyectos de ley, hubieron muchos otros proyectos de ley que perdieron estado parlamentario para regular el proceso de restitución a nivel nacional y dentro de sus fundamentos es que se trata de regular una problemática de naturaleza federal, que es la aplicación de una convención internacional, y ahí estaría el fundamento que hace a la cuestión federal. Algunas provincias, como la de Córdoba, por ejemplo, saltea la instancia de apelación y de la primera instancia va directo al Tribunal Superior de la provincia. Eso también puede llegar a agilizar un poco el proceso de restitución, pero la realidad es que cuando se pasa por todas las instancias judiciales es muy difícil tener un procedimiento muy acotado, aunque bueno, cada vez se logra un poco más. ¿Sí? Bueno, ya hablé un montón,
Así que alguien puede compartir alguna reflexión, alguna idea, algún dato más si tiene ganas. Y si no, Nieve, tomamos había una persona, a ver, Natalia Lescano, que quería hacerte una consulta. Podés habilitar micrófono, Natalia. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, hola ¿Sí? ¿Se Natalia. escucha bien? Doctora, mucho gusto. Bueno, muy interesada en el tema porque yo actualmente me encuentro en un caso de restitución. Yo soy de la provincia de Córdoba. Tenemos un menor en Colombia, en donde, bueno, me involucro en los dilemas que el que más me preocupa es porque es un niño muy pequeño, en donde a esta instancia sí tendríamos ya determinada la residencia habitual en la provincia de Córdoba y el país Argentina, porque nació acá, bueno, su historia clínica y demás elementos que se pueden sumar. Nosotros ya pedimos, iniciamos, digamos, en tribunales civiles de Córdoba, se estableció competente. También, primero iniciamos la vía administrativa en Colombia para revocar el permiso que tenía, porque, bueno, la mamá determinó unilateralmente quedarse con el menor allá. Estamos en contacto, entendemos que está como en una instancia todavía prejudicial, en donde el juzgado, el que va a atender el caso, eh, ya fue, digamos, instruido en que la residencia sería argentina. Ahora, bueno, también me encuentro en este dilema de la demora en el proceso, porque estaríamos, digamos, la vía administrativa está agotada en el sentido que el Papa revocó el permiso y a través del convenio debería eh, volver ya inmediatamente a la Argentina. Eh, bueno, no, la pregunta sería si ha tenido algún tipo de este caso en donde eh, entiendo que el pasar del tiempo a la mamá ya se le fue informada, ¿no es cierto?, que no puede salir de Colombia. Bueno, ya evitar algunos riesgos de que no sabemos si quisiera tomar alguna otra decisión unilateral, digamos, para ser más prolijo. Pero de resolverse la restitución y que o sea, la mamá siga con esta postura. Esto termina con una restitución, digamos, coercitivamente a través de la fuerza pública. En qué plazo? No sé si me estoy muy extendiendo en las preguntas. Bueno, me hiciste pregunta de todo el proceso, así que puedo estar 4 horas para contestarte. O sea, las 4 horas de clase te las voy a dedicar, Natalia. No, yo te agradezco un montón que compartas el caso. La verdad que, como lo dije al principio, digamos, para mí es muy enriquecedor cuando ustedes comparten casos. Em, tu relato, por otro lado, también, digamos, confirma varios de estos dilemas que yo presenté al principio, ¿no Sí, es cierto? La de residencia sí, en habitual, todo. la de no, etcétera. La coordinación o cooperación para la ejecución de las órdenes de restitución también es un dilema en sí mismo. Eh, digamos, la ejecución de una sentencia de modo coercitivo también plantea dilemas, digamos, en esta idea de dilema, como les dije al principio, que no hay una solución mágica, ni la mejor solución, ni una solución ideal. Son casos muy, muy complejos. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho. Si me dejas avanzar un cachito, vamos a hablar un poquito del tema de la residencia habitual y ahí en alguna cosita que vos afirmaste cuando presentaste el caso y de cómo, como vos contaste que el caso, a lo que entendí de tu relato, es de un niño muy pequeño, también como en esos casos de niños pequeños, la determinación de la residencia habitual a veces se hace compleja y en definitiva tal vez todo el caso de restitución o que se ponga en marcha el procedimiento de restitución depende justamente de dónde se considera que se encuentra la residencia habitual. ¿Sí? ¿Me escuchan mal? Sí, perfecto. Eh, Disculpa la ansiedad. No, al contrario, te bueno, agradezco el yo entusiasmo. A ver si puedo te cambiar cuento el el... tema del audio que preguntaste recién. A Natalia se la escuchó muy fuerte recién, pero también creo que tiene un tono de voz fuerte. Y algunos dicen que a vos se te escucha bajito, Nieve. Yo te escucho bien, pero puse el volumen al No, máximo. te Pero escucho bueno, muy bajo. hagamos eso, pongamos el volumen al máximo, porque no No quiero que Nieve escucho al ande gritando, máximo. pobre, 2 horas. No, Pero no, pero esperen, voy a... Esperen, esperen. sí, algunos se escuchan bien y otros, bueno, Em,
¿Ahora se escucha bien? Mejor igual. Yo te escucho igual, pero yo te escuché siempre bien. O Así. sea, puse el volumen alto y se te escucha perfecto. Pero bueno, ya van algunos que, bueno, la mayoría dice que escucha bien. Escuchan bien. Esperen, a Se ver. escucha perfecto. Bueno, otra cosita, Nieve, que te quería consultar que me estuvieron preguntando. ¿Será Sí. posible compartir luego el PowerPoint con los asistentes? Sí, obvio. ¿Ahí se escucha mejor? Mejor, mejor, mucho más Bien. alto. Listo. Bueno, puedo poner más alto si quieren. No, no, no. Ahí está, ahí se escucha ¿Está bárbaro. bien? Bueno, no, igual Sí. gracias por avisar, porque sí, la idea es que escuchen. Bien. Hola, Chubut. Muy bien, Chubut. ¿Y de dónde a más tenemos gente? Ya que se presenta Chubut, vamos a hacer la federal la cosa. Y mira, Bien. recién hablaron de Neuquén también, Hermosa. la ley 3, hablaron de la ley 3134 que se publicó en el año 2018. Cierto, Neuquén tiene. Tucumán, Mendoza. Muy bien. Cava. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, ¿no? Bueno, entonces, simplemente para terminar un poquito de poner el encuadro de situación, sobre todo para aquellas personas que por ahí es su primer contacto con este tema, simplemente recordar cuál es el esquema de cooperación que plantean las convenciones y cuáles son las consecuencias de este esquema de cooperación. La sustracción internacional dijimos que se da entonces cuando hay un niño o una niña o un grupo de hermanos que tienen su centro de vida en un estado que lo vamos a denominar de la residencia habitual y alguno de sus progenitores o lo desplaza a otro estado sin la autorización del otro progenitor o lo desplaza con la autorización y vencido el plazo no regresa a un estado que elige de manera unilateral. Entonces, cuando los estados nacionales se encuentran frente a esta problemática, dicen, bueno, ¿cómo se resuelve estos casos? Y la forma de encontrar la solución fue justamente en lo que nuestra corte ha denominado volver la situación al statu quo anterior, es decir, retornar o hacer regresar a los niños de una manera pronta, lo más pronto que se pueda, al estado de la residencia habitual. Y repito, la restitución es al estado de la residencia habitual y no a ese progenitor o progenitora que solicita la restitución. Esta restitución tiene que ser pronta, porque si empieza a transcurrir el tiempo, pasa lo que recién preguntaba Natalia. El niño o la niña va a forjar un nuevo centro de vida en otro estado, lo va a forjar de una manera que no es lícita, porque lo eligió de manera unilateral ese progenitor o progenitora que sustrajo o retuvo, y que no puede tener una implicancia en la vida del niño. Entonces, los estados que somos parte de esta convención, los 103 de la Haya, los 14 de la Interamericana, estamos todos de acuerdo que los niños vuelven al estado de la residencia habitual para que si no se pueden poner de acuerdo los papás dónde van a vivir esos niños y con cuál de ellos, quien tiene que tomar esa decisión es el juez naturalmente competente, el juez más próximo a estos niños, que es el juez del estado de la residencia habitual. Entonces, repito, la restitución se produce para que sean los jueces del estado de la residencia habitual quienes resuelvan estos conflictos sobre los que no se pueden poner de acuerdo los padres. Y que no sean los jueces de ese estado, que acá en el cuadro ustedes lo ven como estado de refugio, que eligieron de manera unilateral la persona que lo sustrajo. ¿Sí? Entonces, este es el esquema de restitución. Esto trae como consecuencia algo muy, o algunas cuestiones muy importantes, que es la distribución de competencias. Y fíjense que en el medio hay como una línea punteada, que es muy importante que cualquier problema que uno esté razonando dentro de la restitución no se acerque a esta línea y sobre todo que no la sobrepase para el otro lado. ¿Por qué? Porque estaría invadiendo competencias que son de otra autoridad judicial o de otro estado. Entonces, el juez del estado de la residencia habitual, vamos a ver que va a tener ciertas competencias. El juez del estado de refugio, que es donde se encuentran los niños o niñas, es quien va a decidir la procedencia de la restitución. Y desde ya les adelanto que las dos convenciones internacionales establecen que los jueces del estado de refugio tienen el deber, el principio, de ordenar la restitución internacional, como les decía antes. Entonces, este principio de ordenar la restitución tiene la lógica de restablecer los derechos de estos niños y que cuando sus padres no se ponen de acuerdo en las cuestiones relativas a la responsabilidad parental, sean los jueces de la residencia habitual quienes resuelvan esa cuestión. Esta es la primera cuestión que tenemos que tener clave.
los jueces del estado de refugio donde se encuentran los niños van a decidir sobre la restitución. En principio deberán ordenar la restitución, salvo que se prueben algunas de las 5 excepciones que taxativamente prevén los convenios. Excepciones que desde ya decimos tienen una interpretación restrictiva porque son excepciones justamente. Entonces, el principio es la restitución. Y a su vez, estos jueces del estado de refugio tienen la prohibición de decir sobre la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es lo que vamos a denominar a esto que nosotros llamamos la responsabilidad parental. Decidir en qué estado van a vivir los niños y con quién. Las dos convenciones establecen esta prohibición. Hay una obligación internacional, que en nuestro caso asume la Argentina, de que en un proceso de restitución no puede dilucidar cuestiones que tengan que ver con la responsabilidad parental. Y ahí es donde fijamos esta línea divisoria. Las autoridades que van a decir esta cuestión son los jueces del estado de la residencia habitual. Esto puede parecer muy fácil de entrada, pero la realidad es que hay muchas decisiones que toma el Poder Judicial, sobre todo los abogados de parte en sus planteos, que pueden intentar difumar esa línea divisoria que vemos en el medio. Por ejemplo, si dentro del planteo de las excepciones a la restitución se empieza a producir prueba o se sugiere prueba que tenga que ver con la determinación de cuál progenitor está mejor calificado para tener la responsabilidad parental respecto del niño, o si para el niño es mejor vivir en un estado u otro, entonces nos vamos a estar inmiscuyendo en esa cuestión que tiene que ver con una competencia que es exclusiva del juez del estado de la residencia habitual y que viola la prohibición de decidir el fondo. Por otro lado, si el juez del estado de la residencia habitual, donde no están los niños, decidiera o resolviera la restitución, esa orden de restitución la va a tener que hacer cumplir por el juez del estado de refugio. Imaginemos, un niño que tiene su residencia habitual en la Argentina, como el caso que plantea Natalia, es desplazado a Colombia. Si se plantea la restitución ante los jueces argentinos y los jueces argentinos resuelven la restitución de ese niño a la Argentina, como los jueces argentinos no tienen imperio para hacer cumplir esta decisión en Colombia, van a tener que pedir en Colombia el reconocimiento y ejecución de la orden de restitución. Y el juez colombiano, ¿por qué va a reconocer una orden de restitución dictada por un juez argentino si son quienes son competentes para entender en el proceso de restitución? ¿Se sigue esto? ¿Sí? ¿Alguien necesita que repita? Repetimos, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, la efectividad de la orden de restitución solamente se va a poder cumplir si la decisión la toma el juez del estado de refugio por un lado. Por otro lado, el juez del estado de refugio es el lugar, el juez que va a estar cerca de ese niño o niña. Y si ese niño o niña tiene una edad y grado suficiente para ser oído y para que su opinión sea tenida en cuenta en la decisión, va a ser clave que ese juez lo entreviste. Ahora, si en el caso que plantea Natalia, ¿no? Este niño era muy pequeño, pero si fuese un niño más grande y no puede tener ese contacto para escuchar al niño o niña, y bueno, también se plantea cierto margen de dudas en cuanto a si el proceso está completo o no en lo que tiene que ver con ese niño o con esa niña. Y vamos a ver en unos minutos que justamente cuando nosotros valoremos el alcance del interés superior del niño en los casos de restitución, vamos a tener que atenernos a esta distribución de competencias y al ámbito de conocimiento de cada proceso. El ámbito de conocimiento del proceso de restitución empieza con la solicitud de restitución y termina o con la orden de restitución o con el rechazo de la orden de restitución. Pero no se pueden someter cuestiones a deliberar que tengan que ver con el fondo del derecho de custodia. Con lo cual el argumento, el interés superior del niño en sentido integral en este caso es no irse de la Argentina porque es un argumento incorrecto, porque se pasa del otro lado de la línea divisoria, porque refiere al fondo de derecho de custodia. ¿Se sigue? Sí, yo tengo una Pero, duda. discúlpame, Dale. ¿Cómo haces no, no, entonces para introducir la cuestión de, o la excepción de violencia de género, si no estás pensando en, por ahí, si hay uno de los dos padres que no está siendo como competente para el cuidado de ese niño o niña? Bien, está buenísimo, Victoria. ¿Entendés qué difícil que es mantener la línea divisoria? Porque en el proceso de restitución vos tenés que atender a las alegaciones de violencia de género, pero no podés dilucidar la cuestión de la violencia de género ni la cuestión de la custodia.
cuando lleguemos a la excepción de grave riesgo y veamos que el motivo para no restituir es cuando hay un grave riesgo en esa restitución para ese niño, vamos a ver que el alcance o el ámbito de conocimiento que permiten estos procesos es tan limitado que pareciera haber una coalición entre dilucidar la alegación de violencia de género y resolver la restitución. Y nos tenemos que ocupar de las dos cosas. No podemos restituir al niño y a la madre sin atender a esta alegación o denuncia de violencia de género, pero tampoco podemos no restituir en todos los casos que haya alegación de violencia de género. Entonces, ahí está el dilema. ¿Cómo lo vamos a dilucidar? ¿Cuál es el margen de conocimiento que permite este proceso para poder atender a la denuncia de violencia de género, que como siempre, por supuesto, tiene que ser atendida y protegida a la mujer frente a esta alegación de violencia de género, pero en este marco de conocimiento acotado? Y ahí es donde emerge de alguna manera el dilema. Ya sé que no te contesté, pero te prometo que entre hoy y la que viene te la contesto. No, no, está bien, gracias. ¿Aclara un poco el panorama? ¿Sí? Y Pero, discúlpame, pero por eso digo, un minuto, Natalia, por hola. eso digo, un minuto, Natalia, un segundo. Por eso digo que esta línea que parece tan clara cuando yo les digo, este juez se ocupa de esto y el otro, parece clarísima. Pero en un momento nos empezamos a acercar a esa línea divisoria, cuando hablamos del interés superior del niño, hasta dónde puedo evaluar el grave riesgo, hasta dónde puedo evaluar la alegación cuando se pide el refugio o el asilo, digamos. Son todas cuestiones que ponen un poco en jaque. Entonces, a mí me parece que es muy, o intento que lo sea didáctico, este dibujo, que me parece que es el que uno tiene que tener en la cabeza cuando resuelve un caso de restitución. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué no puedo pedir? ¿Cuál es mi límite? Si me estoy yendo para el otro lado de la raya, está mal, porque esta distribución de competencias, en principio, debería ser la que guíe la resolución del caso de restitución. Sí, Natalia Bonino, perdóname. ¿Cómo andás? Un gusto, Nieve. Mucho gusto. A ver, si yo entendí, si yo tengo una orden de restitución, ¿no? Del Estado, por ejemplo, de Colombia, y el niño está acá en Argentina. Quien va a analizar digamos, la restitución o si hay una causa de violencia de género o una causa, una denuncia por ASI, que las tengo, es el Estado de acá, o sea, el Estado de refugio. Es el que va a poder alegar, no lo restituyo por esas cuestiones. O sea, que este Estado va a analizar si esta violencia de género está la así y cómo impacta o no en el niño. Bien, esto sería. Ahora, yo lo que me pasa a diario, y es terrible que lo dijo Natalia, es que estos procesos son larguísimos. Entonces, hablamos de un interés superior del niño y tenemos un nene que se lo sacó de manera ilegal por una causa que alega un progenitor, lo ponemos en otro estado, pasa el tiempo que la justicia civil, penal, resuelva, y después lo vamos a restituir pasado. Yo tengo causa, ya un año es un montón, ¿no? Y hay peores. Entonces, y vos tenés a un progenitor que dice, bueno, pero ya está, el centro de vida ya está acá, ya no está más allá, porque ahora tiene su colegio, su psicóloga, su todo acá, y los procesos, no, es como que no lo veo compatible, debería haber mucha más celeridad, así como cuando piden una excarcelación y tenemos 24 horas para resolver, yo creía que debería haber mucha más celeridad en estos procesos. Es que sí, es que debería haber, porque vos pensás, Natalia, que está muy bien tu reflexión, digamos. Estos procesos fueron creados, el de la Haya, para que se resuelvan en 6 semanas. A nivel global, la estadística te dice que en general es un año. Ponele. O sea que este esquema que yo estoy presentando, en su deber ser, fue ideado para 6 semanas. Entonces vos decís, si en 6 semanas restituís a un niño, y sí, volvés la situación al statu quo anterior. Su interés superior probablemente no mutó en 6 semanas, porque 6 semanas es muy poco. Ahora, cuando el niño permanece en el estado de refugio porque se demora en resolver esa restitución, probablemente forje un nuevo centro de vida, pero las convenciones, que las vamos a aplicar como fueron ideadas o así es como las aplica la justicia, traen un efecto de no puede valorar esa demora. Entonces, seguimos aplicando el esquema pensado para 6 semanas, aunque el caso no demora 6 semanas. Pero entonces, ¿qué dilema se presenta? Se presenta el dilema de, bueno,
Si esto demora, no apliquemos la convención y ya está. Ahora el niño tiene su residencia en la Argentina. Pero tomar esta solución repercute en contra del interés superior de los niños como colectivo. Vos fíjate que la Convención de los Derechos del Niño nos dice el flagelo de la sustracción internacional de niños. Los estados deben restituir a esos niños. Hay una obligación internacional de restablecer esos derechos. Si todos los países aplicáramos bien y sin demoras los procesos de restitución, los procedimientos de restitución, entonces esto tendría además un efecto disuasivo. Esa mamá o papá que sustraiga va a decir, no, primero voy a un juez y le pido permiso para llevármelo al otro estado porque me lo van a hacer devolver y no va. Bueno, salvo esos casos muy excepcionales donde se escapan de una situación. Entonces, si nosotros tomamos una posición de, bueno, no apliquemos la convención, porque ahora el chico ya forjó un nuevo centro de vida y demás, vuelve a todos los casos el famoso ese caso Arias Uriburu, ¿se lo acuerdan? Que ella no pudo hacer nada para que sus hijos vuelvan a la Argentina porque el otro estado no era parte. Entonces, lo que vos planteás ilustra el dilema que yo me refiero, pero reducir los casos a como se demora, no apliquemos la convención, no solamente genera responsabilidad internacional por no cumplir con las convenciones, sino que además genera responsabilidad internacional por cada niño o niña que no cumpliste con restablecer sus derechos. Y a esto se le puede responder. Sí, pero tardar 3 o 4 años en restituirlo, por más que lo restituyas, también genera responsabilidad internacional. Y sí, entonces vamos a ver cuando profundicemos en demoras, que en un caso que falló la Corte Interamericana sobre este tema, que es el caso Córdoba contra Paraguay, se sancionó a Paraguay, se condenó a Paraguay por las demoras en un caso de restitución en tardar 8 meses en resolver una restitución de un niño argentino que había sido sustraído a Paraguay, pero 10 años en ejecutar la sentencia. Y entonces volvemos al interrogante, ¿dejamos de aplicar las convenciones de restitución? Bueno, no, la realidad es que la solución es mucho peor. Mejoremos lo que tenemos. Tenemos que apuntar a mejorar lo que tenemos. De vuelta, no es una respuesta acabada, por eso le puse de título al webinar dilemas, para no tener que dar respuestas acabadas porque considero que no las hay. En el chat preguntaron algo de las rechazos a la restitución. Ahora en un ratito, si llegamos ahora y si no, en un ratito vamos a hablar bien de cuáles son las causales de excepción. ¿Sí? Sí, creo que Silvina. Silvina está con la mano levantada y después, si les parece, hacemos un breve receso de 10 minutos, ¿sí? Silvina, adelante. ¿Cómo les va? Buenas tardes, rapidito. Les quiero hacer dos preguntas. En primer lugar, si solamente esta solicitud de restitución puede ser por parte del estado de residencia habitual o aún puede ser por el estado de refugio, por ejemplo, otro pariente del niño o niña. Y en segundo lugar, si tiene que ver solamente con una problemática entre los progenitores o puede ser problemática, digamos, de la familia ampliada. Por ejemplo, dos progenitores que dieron autorización para que un menor saliera, lo digo por un caso conocido, que no pude resolver, lo derivé, y era el abuelo el que tenía acá la criatura y después no la quiso restituir, digamos. Está muy bien. Gracias por la pregunta, Silvina. En realidad, estos ilícitos que vamos a hablar hoy o que estamos hablando hoy, son ilícitos que los vamos a considerar ilícitos desde un plano civil, ¿sí? Porque son situaciones que ocurren de manera intrafamiliar. Si no fuese civil y fuera un ilícito de otro tenor, estaríamos hablando de tráfico internacional de niños o de trata de niños y entonces ahí aplicaríamos otras convenciones internacionales de las cuales la Argentina es parte. En relación a la legitimidad activa, digamos, quién puede promover esta restitución, vamos a ver en un ratito que para poder pedir la restitución, quien promueve la restitución tiene que tener el derecho del cuidado de la persona del menor, lo que nosotros llamamos responsabilidad parental. Entonces, quien detente la responsabilidad parental puede pedir la restitución. En algunos países, por ejemplo en Canadá, se admiten hasta más de 2 o 3 personas que tengan la responsabilidad parental respecto de niños. Entonces, en principio, cualquiera que detente la responsabilidad parental podría pedir la restitución, ¿sí? En el caso que vos me contás que el niño lo retiene un abuelo, bueno, los padres si detentan la responsabilidad parental podrían pedir la restitución internacional en principio. Hay casos muy excepcionales y sobre todo al principio de la convención que algún tío pidió la restitución y demás, pero bueno, hay que ver cómo se resuelve el caso concreto. Y lo que vamos a ver también es que el pedido de restitución lo puede formular
la persona que detenta la responsabilidad parental y también, dicen las convenciones, la institución que tenga a cargo el cuidado de la persona menor de edad. Entonces, por ejemplo, hay un caso que tuvimos con Paraguay, en donde había una niña que estaba institucionalizada en Paraguay, la mamá la va a visitar a la institución y se la trae a la Argentina directamente a la nena. Y ahí es la institución la que pide la restitución. Entonces, a veces es una institución. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y la otra pregunta era si, por ejemplo, el mismo estado de refugio muchas veces puede pedir esta solicitud de restitución al estado de residencia, que no es el de refugio, digamos, ¿se entiende? No, no entiendo la pregunta, porque en Perdón, realidad, es por el mismo caso. Era el caso de una nena de 9 años, como te digo, se la trajo el abuelo con el consentimiento de los papás, pero después la nena tenía que volver a comenzar las clases en el mes de septiembre a España y no la quiere regresar, le niega la documentación al resto de la familia de acá de Mendoza para llevarla a la nena nuevamente a España, se quiere dejar la nena, después de ahí manifiesta que estaba en contra de que los papás se hubieran ido a España, que la nenita también estuviera allí, su nieta, y entonces como por las demoras de la justicia española, ¿cómo se llama?, en la restitución de la nena, comienza desde acá, desde Mendoza también, a abrirse este procedimiento solicitando justamente la restitución a su país de origen. ¿Es claro, pero en válido? realidad, digamos, no sé, tal vez algún ministerio público mendocino lo representó a esos papás y arranca ahí la restitución. Entonces, no es el Claro. Estado argentino el que pide la restitución, sino que hay una representación de las personas, porque, digamos, la Argentina ofrece patrocinio jurídico gratuito en los casos de restitución, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, y sobre todo en razón de la internacionalidad de estos casos, amerita que haya una representación gratuita dicho esto, no todos los estados extranjeros representan gratuitamente a argentinos o residentes argentinos que piden la restitución, pero nuestro Estado sí lo hace. Y entonces es un organismo público, pero que en definitiva está representando los intereses de una persona o una institución desde el extranjero que está pidiendo la restitución. Bárbaro, perfecto, muchas ¿Eh? gracias. No, por favor, gracias por la pregunta. Bueno, y después la Nieve, ¿te pregunta del parece que chat, no sé. hagamos, Sí, hacemos el querés que corte. Me hagamos un parece que es un receso? caso que no es internacional. Dale, hacemos un receso y después, si quieren pensarse más 3 preguntas, y, con mucho gusto. perfecto. 3:20 nos reconectamos, ¿sí? Dale, gracias. Estás silenciada. Perdón, ahí estamos. Ahí Bueno, estamos. entonces, simplemente para recordar que la finalidad es garantizar la inmediata restitución de niños, niñas y adolescentes sustraídos, que la convención se aplica hasta que las personas menores de edad cumplen los 16 años. Cuando cumplen los 16 años se dejan de aplicar las convenciones. Hay casos incluso de hermanos o grupos de hermanos que cuando el mayor cumple los 16 años de edad, los tribunales dicen, bueno, se aplica la convención solo para los menores y para los que ya llegan a los 16 años se deja de aplicar. Con lo cual eso es una cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Aunque ya esté transcurriendo el proceso. Y para que se aplique la convención, tiene que haber un niño que tenga su residencia habitual en un estado parte, en un estado contratante, y que sea desplazado a otro estado que es contratante. Como agentes de cooperación, tener en cuenta que la Argentina tiene autoridades centrales, la autoridad central para la Argentina es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección de Asuntos Jurídicos, ahí está la página web donde pueden encontrar información del organismo que les pueda resultar de interés, y que además existe una red internacional de jueces de La Haya, que está conformado por jueces y juezas de países que son parte en esta convención. En nuestro país tenemos dos juezas designadas, la doctora Ferreira de Tagle y la doctora Marcela Trigini, y como agentes de cooperación tienen una función muy importante porque ellas toman contacto con sus pares en el extranjero, con otros jueces de la red internacional de jueces, y esa contribución que ellas realizan a lo largo del proceso, pero especialmente en la etapa de ejecución de las sentencias, puede ser sumamente importante y vital al momento de coordinar el regreso de los niños, niñas y adolescentes. Existen entonces 4 conceptos que son claves para determinar la restitución
para poner en marcha los procesos de restitución. Y yo de estos 4 me voy a detener especialmente en lo que tiene que ver con la residencia habitual de los niños y el interés superior. En los otros un poquito los fui mencionando a partir de lo que fuimos hablando, ¿sí? Así que esos me los voy a saltear, pero bueno, yo igual después les paso el PowerPoint, ustedes los pueden ver. El gran dilema que plantea el concepto de residencia habitual es que este concepto no está definido en las convenciones internacionales. Y no está definida a propósito, porque no es que los legisladores convencionales se olvidaron de definirlo. Entonces, lo que se dice del derecho internacional privado, por lo tanto, es que no hay una calificación autónoma, no hay una definición hecha por el legislador convencional, sino que se va a determinar caso por caso cuál es o dónde está la residencia habitual de los niños. ¿Por qué es tan importante determinar la residencia habitual de un niño? En primer lugar, porque, como dije recién hace un ratito, para que se apliquen las convenciones tiene que haber un niño que tenga su residencia habitual en un estado parte y que sea desplazado a otro estado parte para que se aplique la convención. Además, el lugar de la determinación de donde el niño tiene la residencia habitual va a determinar que el derecho de ese estado es el que va a determinar si ese desplazamiento que se produjo es lícito o ilícito. Es decir, si ese papá o esa mamá tenía posibilidades de hacer esta movida, digamos, de manera unilateral o si necesitaba o no el consentimiento del otro progenitor. Pero una de las cuestiones más importantes, tal como les conté al principio, es esta distribución de competencias. El juez del estado de la residencia habitual tiene la competencia para decidir sobre el fondo de la custodia y el juez del estado de refugio no tiene competencia para inmiscuirse en esa cuestión. Con lo cual, si un niño muy pequeño es trasladado a la Argentina y nosotros consideramos que la Argentina es el estado de su residencia habitual, entonces no hay que poner en marcha el procedimiento de restitución internacional. En cambio, si consideramos que la residencia habitual de ese niño, por más que es pequeño, está en el otro estado, entonces sí hay que activar el proceso de restitución internacional. Con esto podemos ver que es de una difícil determinación, ¿sí? Para ir por la negativa, no se puede determinar la residencia habitual a partir de las definiciones de la fuente interna. Interpretar qué quiere decir residencia habitual para las convenciones, por lo que se entiende por centro de vida en el artículo 3 de la 26061 o en el artículo 2614 del Código Civil y Comercial de la Nación, son 2 vías incorrectas de solución. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros como Estado firmamos y adherimos y ratificamos una convención internacional, nos obligamos a cumplirla en los términos de esa convención. Entonces, si cada Estado empieza a traer sus propios términos, va en contra de esa armonización del sistema normativo, de un sistema normativo unificado. Entonces, no corresponde aplicar las calificaciones o las definiciones del propio derecho. Entonces, ¿cómo definimos qué se entiende por residencia habitual? Hay ciertos estándares que son internacionales y muchos de estos compartidos por nuestros tribunales. En primer lugar, la residencia habitual se entiende que es el centro de vida que tenía el niño, niña o adolescente al momento del traslado o retención. Es una cuestión de hecho que se determina caso por caso y que no se adquiere como consecuencia del ilícito. Fíjense que nuestro Código Civil y Comercial de la Nación nos dice los niños sustraídos ilícitamente no adquieren su domicilio o residencia habitual mientras están siendo ilícitamente retenidos o sustraídos en nuestro país. O sea, esta cuestión de que pasa el tiempo cuando es consecuencia de un ilícito no legitima ese centro de vida, no lo transforma en una residencia habitual. ¿Se ve? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Por más que el niño o la niña forjen en los hechos un centro de vida en la Argentina, eso no determina la residencia habitual del niño, no es solamente una cuestión de hecho en ese sentido. Y además tenemos que tener muy en cuenta, y esto lo digo a propósito por algo que dijo Natalia cuando contó su caso con Colombia, bueno, yo estaba acá, lo iba a decir igual, ¿no? Pero me acuerdo de lo que ella mencionó, que la residencia habitual no se determina ni por el domicilio que tiene el niño, ni el domicilio que tiene el documento, ni la nacionalidad que tiene, ni el estatus migratorio. Lo determinante es dónde está el centro de vida. Pero Natalia me va a contestar con mucha razón, era un nene muy chiquito. ¿Dónde estaba el centro de vida? Es muy difícil establecer el centro de vida.
Para resolver este problema a nivel global, vemos que la doctrina y la jurisprudencia de distintos países ha elaborado 3 corrientes para resolver esta cuestión. Por un lado, prestar atención a la intención de los progenitores, es decir, cuál es el plan familiar. Imaginemos que un diplomático viene a la Argentina por 4 años, pero viene con una misión diplomática, pero cuando se termina esta misión diplomática tiene que volver a su estado de origen junto con su esposa, con sus hijos. En este sentido, la intención de esos padres fue venir a la Argentina por un periodo de tiempo y volver al estado del que son originarios. Entonces, por el plan familiar, podemos decir que la residencia habitual no está en la Argentina, está en el estado al que iban a volver. Si solo nos focalizamos en los niños, podemos decir, bueno, su centro de vida está en la Argentina porque ahora van al colegio en la Argentina, tienen sus amigos en la Argentina, como decían recién, su psicólogo, su equipo de fútbol o lo que fuera. Otra corriente dice, bueno, en realidad hay que entender solamente a la realidad fáctica del niño. Si el niño forjó un nuevo centro de vida, esa es su residencia habitual. No tiene que ver con el plan que tenían los padres para respecto de ese niño. Y hay una tercera posición que dice, bueno, vamos a hacer un enfoque mixto, que conjugue esas 2 primeras opciones o posibilidades. ¿Sí? ¿Acá estamos? Hay un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de nuestra Nación el 22 de octubre del 2022. Tal vez algunos de ustedes lo conozcan, tal vez alguno de ustedes ha intervenido en este caso, así que todos los comentarios son muy bienvenidos. Yo conozco el caso porque leí las sentencias, pero no conozco, no intervine en el caso, con lo cual probablemente hay cosas que no sé. O sea, todo lo que yo voy a decir a continuación es a partir de la lectura que yo hice de estos casos. Pero para empezar, y como primer caso que voy a mencionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me gustaría aclarar que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos de restitución ha sido muy constante, muy sólida, con unos estándares interpretativos muy claros para la aplicación de las convenciones de restitución. Sin perjuicio de que, al menos mi opinión, es que los criterios que establece la Corte para los casos de restitución son muy buenos. La realidad es que en todos estos años de aplicación y desde el primer caso que llegó a la Corte en el año 1995, que fue el caso Wilner, en todos los casos subsiguientes, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación siempre ordenó la restitución. Nunca consideró que se había configurado alguna de las excepciones que permiten no restituir, es decir, al menos no se expidió positivamente al respecto, y entonces hacen que la Corte tenga una posición muy rígida al respecto, ¿sí? Que respeta estos estándares, pero bueno, después siempre está el caso a caso, la valoración de la prueba y las particularidades, que bueno, eso no sé, se podrá opinar o no. Este caso que les voy a contar ahora tiene la particularidad que la Corte no ordenó la restitución. Pero, les spoileo el final, no es que no ordenó la restitución porque considerara que se daba alguna de las excepciones que se prevén para la restitución, sino que no ordenó la restitución por esta dilucidación de dónde estaba la residencia habitual de la niña, ¿sí? El caso se trataba de una chica argentina, chilena, que había nacido en Chile, había vivido en Chile hasta sus 12 años y en ese momento se vio obligada a trasladarse a Francia como consecuencia del exilio del gobierno de Pinochet. Luego viene a la Argentina a vivir durante varios años y en un momento un escritor, periodista francés, la entrevista porque está escribiendo un libro sobre estos consecuencias emocionales, psicológicas que padece la gente que se ve obligada a vivir en el exilio. Así se conocen, ella se queda embarazada, se casan. En abril del 2018 nace esta niña que vive en la casa de la abuela materna junto con su mamá y su papá. La mamá trabajaba en un consulado, en una embajada, renuncia a ese trabajo. El papá había pedido en la Argentina una visa temporaria para trabajar, pero bueno, no había conseguido trabajo. Esto no me lo acuerdo exacto, pero bueno, algo así. Y cuando la niña tiene 5 meses de edad, emprenden un viaje a Europa. Pasan pasan unos meses en Barcelona, donde vive la familia materna, el hermano de la mamá. Y después se van a Francia a conocer a la familia paterna. Cuando están en Francia, este señor y la chica también, la señora,
inscriben a su hija en el Servicio de Seguridad francés, porque como ellos tienen muy baja tasa de natalidad, les dan un dispendio, una subvención a quienes tienen hijos, y en esta registración que tienen que hacer de la hija en el sistema de la Seguridad Social francesa, tienen que registrarla como residente francesa. Entonces denuncian que reside en Francia. Y en el mes de enero, es decir, después de 3 meses que están en Francia, van a un juez francés y la mamá firma una autorización y el papá firma una autorización y la mamá un compromiso de que viene a la Argentina por un mes o 2 meses para rendir un examen, porque ella estaba haciendo un posgrado acá en la facultad de la UBA y volvía a Francia. Pero después de este viaje, ella no vuelve a Francia. El padre pide la restitución en Francia para que la Argentina restituya a esta niña y en primera instancia se rechaza la restitución y se tiene especialmente en cuenta distintas alegaciones de violencia de género que ella realiza y en las que ella manifiesta que ella viene a la Argentina firmando esta autorización para venir porque era la única forma que encontraba de irse de Francia, no porque quisiera vivir en la Argentina. El papá apela, el caso va a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones dice la residencia habitual de la niña está en Francia, no se da ninguna de las excepciones a la restitución, restitúyase, y la mamá apela a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En lo que interesa al análisis de este concepto, no voy a entrar en todos los argumentos que hace la madre, es algo que a ustedes les interesa alguno en particular y por supuesto lo podemos conversar. Ella argumenta que la residencia habitual de la niña estaba en la Argentina y además de cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género y demás. Y dice, no corresponde que la niña sea restituida. El padre agrega otros argumentos y dice, bueno, la visa que yo tenía en Argentina está vencida, la mamá había pedido una visa en Francia para trabajar allí, el papá tenía trabajo en Francia, tenían esta asistencia social y como no se probaron las excepciones, corresponde restituir. Y en el análisis que realiza la Corte, me interesa detenerme especialmente en la importancia de este análisis respecto del concepto de residencia habitual que tienen las convenciones. La Corte advierte que no hay una definición de lo que debe entenderse por residencia habitual y dice que es muy importante determinarla porque es lo que va a permitir determinar si es ilícita la estadía de la niña en la Argentina y de dilucidar cuál es el país que tiene que resolver la custodia o la responsabilidad parental. Si la niña está ilícitamente en la Argentina, el juez competente para la responsabilidad parental es el francés. Si la niña tiene su residencia habitual en la Argentina y siempre la tuvo en la Argentina, entonces no hay ningún lugar a donde restituirla, está en el lugar de su residencia habitual. La Corte hace una construcción en los artículos 2614 y 2613, que en realidad, como dije recién, para mí no correspondía porque estamos aplicando una convención internacional, pero en definitiva entienden que para hablar de residencia habitual, la residencia tiene que tener una estabilidad y permanencia en nuestro país para determinar que que este centro de vida estaba en la Argentina, ¿sí? Y entonces, lo que resulta interesante del caso es que la Corte circunscribe muy bien a este caso concreto, se alinea, en lo que a mí respecta, o en mi opinión al menos, en esta tercera posición que les conté antes, que es la mixta, y toma en cuenta circunstancias que tienen que ver fácticas de la niña, circunstancias que tienen que ver con el plan familiar y circunstancias que tienen que ver con particularidades del caso y por eso el enfoque es mixto. En cuanto a la niña dice que haya estado 3 meses y medio de viaje, un mes en Francia y 5 meses en la Argentina, entonces no es suficiente el tiempo que pasó en cada lugar para determinar dónde está la residencia habitual. La residencia habitual no está donde más tiempo pasó un niño, está donde forja su centro de vida. Pero estos tiempos tan acotados no permiten establecer dónde se forjó el centro de vida. En cuanto a la extensión de los progenitores, la Corte dice que en este caso no había una intención clara que surgiera que las partes estaban de acuerdo en trasladar la residencia habitual a Francia y que no había sido demostrado que hubiese un acuerdo en eso, sino por el contrario, la mamá decía que fueron de paseo y el papá decía que fueron a vivir. Entonces, como no había un consenso en que había cambiado la residencia habitual a Francia, la Corte dice la residencia habitual siempre estuvo en la Argentina. Y además se tuvieron en cuenta otros elementos como que
No era suficiente hablar de que esa visa temporaria que tenía la mamá en Francia o ese subsidio eran suficientes para considerar dónde estaba la residencia habitual, que ellos habían viajado cada uno con una valija más o menos pequeña, y viajar con una valija pequeña no demuestra que cambiaras tu lugar de residencia, que el papá cuando vino a la Argentina había pedido la radicación permanente, que por otro lado la mamá estaba estudiando en la Argentina y que la madre haya renunciado al trabajo no quería decir que se quería mudar a Francia, quería decir que había tenido una hija y que se quería dedicar a la maternidad. Entonces podemos ver cómo distintos argumentos en relación a las circunstancias fácticas del caso y en relación a este plan familiar o falta de plan familiar llevan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a concluir que hay una ausencia de una permanencia prolongada en Burdeos y tampoco hay una voluntad precisa, concluyente y compartida de cambiar la residencia habitual a Francia. Y que por lo tanto entonces se entiende que la residencia habitual de la niña está en la Argentina y entonces se desactiva de alguna manera el proceso de restitución. Esto por un lado es una posición novedosa de la Corte, que en un caso haya dicho, bueno, acá no corresponde restituir, pero en definitiva porque entendió que no correspondía aplicar el proceso de restitución. Y lo hace bajo un análisis muy circunstanciado, de modo que esto nos sirva como un trampolín para que después en todas las jurisdicciones se apele a la misma lógica o una lógica general o abstracta, aunque a mi criterio, esta es mi opinión personal, me parece que sería bueno que la Corte en algún momento entendiera y sentara una jurisprudencia en el cual, en qué casos sí corresponde hacer lugar a las excepciones. ¿Sí? Bueno, ahí veo que hay una mano levantada y no sé si hay alguna otra pregunta, pero Federico. Federico, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, es más una observación, ¿no? Que más que una pregunta, porque hay dos de los criterios que me hacen pensar un poco en un paradigma un poco superado o teóricamente superado, que ponen a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho y no como objeto, ¿no? Entonces me da la impresión que considerar el proyecto de los progenitores o la opinión de los progenitores un poco nos obliga a retrotraernos en ese paradigma, entiendo en la actualidad, que debería ser un poco más el norte de los procesos de restitución de derechos de niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Por eso siento que el centro de vida, este concepto dinámico, por difícil que sea, tiene que estar más determinado por la visión del niño y no tanto lo que dicen los progenitores y mucho menos lo que pudieron haber pensado en un momento superado, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias Federico por tu observación, tu opinión. Sí, en principio comparto tu opinión, pero vuelvo de vuelta a esa gran línea divisoria con en la que intenté poner tanto énfasis. Una cuestión va a ser determinar en qué lugar va a residir el niño en el futuro, y esa es una cuestión que la va a determinar el juez del estado de la residencia habitual, en la que si por supuesto se trata de un niño o una niña adolescente que pueda dar su opinión al respecto, esa opinión va a ser tenida en cuenta. Y entonces la determinación de dónde va a vivir un niño sí va a ser muy importante, todos estos aspectos que vos mencionás y sobre todo su opinión. Pero es diferente la situación cuando estamos en el marco de un proceso de restitución. En el marco de restitución, el proceso empieza con un pedido de restitución y termina con la orden de restitución o con el rechazo. Nada se decide respecto del lugar donde va a residir el niño en el futuro. De alguna manera, este concepto de residencia habitual es una mirada un poco hacia el pasado, es decir, hasta ese instante. ¿Dónde estuvo hasta ahora la residencia habitual? Eso es lo que corresponde evaluar. ¿Por qué? Porque ese dónde estuvo la residencia habitual va a determinar concretamente el derecho de qué estado es el que se aplica para determinar las cuestiones relativas a la responsabilidad parental, si el niño se encuentra o no en el estado de esa residencia habitual y, en definitiva, estas cuestiones. Entiendo de todos modos tu posición y en algún sentido también la comparto, y por eso entiendo que hay una tendencia mucho mayor a tener en cuenta este enfoque mixto, es decir, no estar ciegos a ese plan familiar sin atender a la realidad del niño, pero como dije antes, en niños muy pequeños a veces es difícil atender a la realidad del niño. Tal vez en un niño que progresivamente va siendo mayor,
entonces tal vez se pueda poner en esta distribución del mixto más peso a la realidad fáctica del niño que al plan familiar, o al revés, ¿sí? Pero los niños muy pequeños, a veces es el plan familiar el que permite un poco también dilucidar la cuestión. Pero bueno, por supuesto que no tenemos que estar de acuerdo. Eh, Me dio un poco como para seguir pensándolo, reflexionando, ¿sí? Sí, Creo que no hay más consultas, ¿eh? sí, alguien prendió el micrófono, pero M. Figueroa, no Ah, sé. pre- a ver. No te escuchamos, ¿sabes? Que me parece que es algo de los auriculares, tal vez. No, yo no la escucho. No, M. Figueroa. Tampoco lo encuentro, a ver, como para mandarle una invitación de... A ver si yo puedo. Ah, ahí está, ahí la vi. Pero hace que no con la cabeza, no podés. A ver, déjame ver si te pongo... A ver ahora si podés activar el micrófono. No. No, te puse como coanfitriona, más no puedo hacer. No, y si no, si puede escribirla por el chat, se la Ah, leemos, bueno, con también. gusto. Sí. O escribir o salir o entrar. Es como apagar y prender el teléfono, que es lo único que sé hacer cuando falla. No, no. ¿Está escribiendo? Sí, está escribiendo. Bueno, ahí va. No, bueno, pero podés contarnos, podés escribir la consulta por acá o es muy larga. Ah, Dale, dale, es un escribila cuando la comentario. tengas. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? No, Perdón, con yo eso. solo para chequear si escuché bien. En ningún Dale. caso la Corte Suprema de Justicia de Argentina hizo lugar a alguna de las excepciones. Escuchaste muy bien. Escuchaste muy bien. Y repito lo que dije antes. Yo, a mi criterio, y acá hay muchas personas entendidas en el tema que también pueden compartir su opinión, si coincide o no con la mía también, eh, los estándares son muy apropiados. A veces tiene que ver con la bajada al caso concreto, en las que, bueno, yo leo los casos, las sentencias, no intervengo, no conozco a los chicos, no escucho lo que dicen, pero bueno, a veces hay algunas decisiones que hacen un poco de ruido, por lo menos de la lectura. No estuve en esos casos. Ya la próxima vez cuando hablemos de la oposición del niño a regresar, por ahí les cuento algún caso medio trágico que tenemos en la historia de nuestro país en materia de restitución, ¿sí? Pero bueno, es así. Lo que sí, hay algunos casos, por ejemplo, que la Corte de la Provincia de Buenos Aires rechaza una restitución. Hay un caso de oposición de niño a regresar a España, por ejemplo, porque manifiesta que le hacen bullying en el colegio en España y entonces se entiende que no, que no corresponde restituir. Y cuando se apela en extraordinario a la Corte Nacional, la Corte rechaza por 280. Con lo cual no se expide a favor de que no se restituya, pero de alguna manera deja convalidar esas decisiones. Aunque, no sé, en general se entiende, la Corte manifiesta que en realidad no es que avale esas decisiones, sino que consideran que no hay cuestión federal suficiente como para expedirse en el caso. Depende cómo uno interprete el 280, ¿no? Pero bueno, hay algunas que quedan firmes, no porque las avale la Corte en términos de interpretación de la restitución, sino porque entienden que no hay cuestión federal suficiente como para intervenir. Pero bueno, te dejo planteado el, el escenario. Bien, vi que te conectaste desde otro dispositivo. Sí, ahí me escuchan. Sí, ahora sí. Sí, Estoy ahí desde el teléfono. Yo trabajo en la Comisión de Refugiados de la Defensoría. Tengo un par de casos como decías al principio, dentro de los dilemas o desafíos de solicitudes de asilo de mujeres con pedidos de extradición, digamos, por sustracción de menores, bueno, y todo esto atravesado por denuncias de violencia de género. Yo te escucho y hago un paralelismo con un poco lo que pasa en los procedimientos de extradición en cuanto a la limitación de
digamos, son pocas, digamos, las características del procedimiento en cuanto a la imposibilidad de los jueces de ir al fondo por ser reduccionista, y Al por ámbito otro de lado, conocimiento propio del proceso. claro, y por otro lado, la posibilidad de incurrir en responsabilidad internacional por violación de derechos humanos, por violación del interés superior del niño. Pienso un poco en lo que pasa, te escuchaba y hacía un paralelismo con el principio de no devolución en el ámbito de los refugiados, de que también esto de llevar, bueno, y a la luz de la jurisprudencia que señalabas, de llevar el caso a un extremo, que bueno, me ha tocado estar en estos casos puntuales y a uno le generan dudas respecto de lo que se declara y si no se piensa que la herramienta de los casos de violencia, que casi todos están atravesados o no sé, decime si no es así, como acompañados por una cuestión de violencia muy fuerte en relación a por qué separó al niño del otro padre, porque muchas veces es como el único recurso que tiene ese padre que se quedó con el chico como para justificar la separación del otro padre. No sé, estoy como pensando en voz alta, reflexionando en voz alta después de escucharte. Bueno, muchas gracias, Soledad. Sí, vamos a profundizar en eso y bueno, ojalá que puedas venir el martes que viene para que si hablamos del tema, vos vas a hablar con mucha más precisión que yo seguramente en este dilema que se presenta cuando se promueve un pedido de refugio o asilo, que desde el momento de la promoción de esas acciones se activa, digamos, el principio del derecho internacional de los derechos humanos de no devolución y entonces aparece como una aparente, vamos a ponerle, pugna o pulseada entre la obligación de restituir internacionalmente a los niños sustraídos ilícitamente y por otro lado el principio internacional de no devolución de esos niños mientras que se decide si cumple con los recaudos para hacer, para otorgarles esa calidad de refugiados. Así que bueno, te la dejo para la próxima, si querés. Gracias. Te sembro la semillita para la que viene. Bien. Un poco para terminar la de hoy, me gustaría decir dos cosas. Primero, hacer una pequeña reflexión en relación a esta cuestión que tiene que ver con el interés superior de niños, niñas y adolescentes en casos de restitución. Cuando nosotros hablamos del interés superior de los niños, estamos acostumbrados a interpretar este artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que justamente no tiene una interpretación taxativa de una manera muy amplia, pensando en todo lo que es mejor para un niño o para una niña, pero cuando estamos en un caso de restitución tenemos que circunscribir este interés superior, como decíamos recién, al ámbito de conocimiento de estos procesos. Si lo único que podemos resolver en un caso de restitución es todo lo que no tenga que ver con el fondo de derecho de custodia, entonces el interés superior de un niño en un proceso de restitución tiene que limitarse a este alcance que estamos mencionando. Por ello es que tanto la ley modelo que les mencioné al principio como el protocolo de la Corte establecen que el interés superior de un niño que es sustraído ilícitamente, en principio de manera abstracta, es no haber sido trasladado o retenido ilícitamente. Es decir, que su traslado sea lícito a otros estados, que no sea llevado a otros estados de manera ilícita. Y entonces hay que protegerlo de esos efectos de la sustracción y por lo tanto hay que restituirlo de la manera más pronta posible para que sean los tribunales del Estado de su residencia habitual los que tomen su decisión respecto a la responsabilidad parental, a dónde va a vivir el niño y con quién. Además, es su interés superior mantener contacto fluido con sus dos progenitores y las dos familias durante todo el proceso. Fíjense que si encima que los procesos tardan, si los niños y niñas no mantienen ese contacto con sus familias que están reclamando la restitución, antes de ejecutar la restitución va a haber que hacer un proceso de revinculación, lo que va a hacer que todo se demore aún más. Entonces es muy importante mantener ese contacto, al menos por soporte virtual, por videollamada, como se pueda, ¿sí? Y finalmente, el interés superior de estos niños, dicen en la ley modelo y el protocolo, es obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución o visita internacional. Estos serían como los 4 pilares para que los niños y niñas sustraídos ilícitamente se restablezca su interés superior. Yo le agregaría, y esto es a título personal, no lo dice ni la ley modelo ni el protocolo, que también es fundamental que además de obtener una rápida resolución, obtener una rápida ejecución de la restitución, porque una resolución rápida que no se ejecuta rápidamente
no es acceso a justicia. El acceso a justicia hay que medirlo en términos integrales. Y por otro lado, a mi criterio también resulta muy importante darle a los niños la posibilidad de ser oídos cuando tienen un grado de madurez y edad suficiente para tener en cuenta sus opiniones, ¿sí? Después veremos con qué alcance, pero en principio ser oídos. Y acá lo que ustedes ven hasta este momento en la pantalla es que no los retengan, que no los sustraigan, que los restituyan rápidamente. Y ustedes pueden preguntarme, ¿qué pasa si el interés superior de un niño es no ser restituido? Si el interés superior de un niño es no ser restituido, entonces deberán probarse alguna de las excepciones que prevén los convenios. Y ese interés superior va a tener que ser encausado en alguna de estas 5 excepciones que el juez puede considerar probadas como para no restituir. ¿Sí? Hay un caso que para mí es un caso que está muy bien fallado, que es del 2020 de un tribunal de Formosa. No me acuerdo si alguien dijo que era de Formosa, me parece que sí. Era un caso con Chile, de una niña que había sido sustraída en la Argentina y justo vino la pandemia. Recordemos que Formosa fue una de las provincias con el cierre de fronteras que duró más a raíz de la pandemia. Y finalmente se ordena la restitución, ¿sí? Y lo que tiene de interesante son algunas consideraciones en relación al interés superior del niño, en las que el juez dice la aplicación e interpretación de las excepciones en un proceso de restitución debe ser restrictiva y a pesar de que se fundan en el interés superior del niño, el mismo no debe involucrarse en cuestiones de custodia ni proceder a dilucidar la aptitud de los progenitores para ejercer la guarda o custodia. Su único objetivo es brindar una solución urgente centrada en determinar si medió traslado o retención ilícita y, de ser así, restituir al niño sin discutir aquí la cuestión de fondo, puesto que el objeto del proceso es que el niño regrese. El del juez natural, el de la residencia habitual, será el de decidir sobre su custodia. Las autoridades del Estado de la residencia habitual están en mejores condiciones para determinar los méritos de una disputa de custodia o de responsabilidad parental, que ahí sí debe evaluarse de manera integral qué es lo mejor para el niño y tener un perfil completo del niño y no uno que apunte únicamente a los aspectos relativos a la restitución. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá o duda o reflexión que quieran compartir? Federico puso que lo dejó pensando la situación de cuando el Estado no es parte. Sí, bueno, ahí vamos a comentar eso. Cuando el otro Estado no es parte, ahora el Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que tratemos de aplicar esta lógica igual. La diferencia abismal va a ser que no hay un compromiso internacional de hacerlo y que no hay entes que cooperen, no hay cooperación internacional, no hay obligación de cooperación internacional. Entonces, acá muchas veces surge la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si el otro país, por ejemplo, es un país de tradición musulmana en donde las niñas o las mujeres no tienen derechos? ¿Lo vas a restituir igual a un niño o una niña de ese estado? Y bueno, vamos a considerar si en eso hay alguna cuestión que pueden causarse en lo que conocemos como las excepciones a los procesos de restitución. Vamos a ver que ese 2642 dice, deben aplicarse estos principios si es el interés superior del niño, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece importante tener en cuenta eso. Antes de terminar, porque veo que hay algunos que están desconectando, les voy a proponer lo siguiente. Como entiendo que tenemos ahí el mailing de la gente, ¿le podemos mandar un mail? ¿Sí? Entonces, les voy a proponer mandar un artículo cortito que explica el ABC de las excepciones y las personas que no saben de la restitución se lo leen rapidito ahí en el colectivo y entonces ya la vez que viene entramos de lleno a las excepciones, porque si voy a explicar las excepciones y entrar de lleno, el tiempo no nos va a rendir tanto, pero para que nadie quede ahí perdido por el camino, propongo esto a Gus, no lo habíamos hablado, pero si te parece No, no, bien. pero perfecto, lo mandamos, así ya para la semana que viene lo pueden leer. Sí, Y es texto ahora, base, digamos. El que sabe este tema no perfecto, Tarea para el teoría, hogar. el que no se pone ahí un poquito en tema. buenísimo, Está muy Nieve. bien. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes, gracias por las preguntas y por la participación activa. Bueno, y nos Gracias. encontramos entonces la próxima, el próximo encuentro. Gracias, gracias, Irene. Gracias, Adiós. Saúl. Gracias, Nieve, por todo. Nos reencontramos el Gracias a 21, misma ustedes. hora. Chau, Gracias, chau. gracias. Chau, chau.